Gracias porque tú eres maravilloso, Señor. En ti, Padre Celestial, encontramos toda esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendice este tiempo de clase, que sea para ánimo para nuestro espíritu, para nuestro cuerpo, para nuestra alma, Señor. Porque cuando el espíritu está enfermo, nuestro cuerpo también se enferma. Pero cuando nuestro espíritu está vivificado, nuestro cuerpo también está vivificado. Gracias, Señor, por esta mañana, por las damas aquí presentes, por su amor, por su bondad, Señor, el deseo de haber aceptado esta invitación tuya. Qué mejor lugar para celebrar días importantes que este tu casa. Este es el lugar, Señor. Qué precioso es estar aquí en tu casa. Gracias por este tiempo y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, nos redarguya, nos ayude a entender tu palabra y doy inmensamente gracias por este tiempo maravilloso. Pidiéndolo en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis amadas, no lo tienen, vamos a seguir la hojita. Gracias por tener la hojita del domingo pasado. ¿Quién no tiene la hojita del domingo pasado? Muy bien, que ya no hayan venido. Entonces, gracias. Muy bien, perfecto. Entonces, usted no lo tienen en sus hojitas, la que tiene las hojitas, sino vamos a buscar el Salmo y voy a comenzar con 3 versículos y para seguir el tema de la clase pasada, que era aparentando y cumpliendo. Vamos todas al Salmo 139. El Salmo 139 realmente es un salmo que me confronta y me demuestra que el Señor me conoce y que no necesito yo ocultarle nada porque es que Él ya lo sabe absolutamente todo. Y el Salmo 139 dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú lo sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aunque allí me guiara tu mano y me asiera tu diestra, si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no se encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto en mí mi cuerpo, bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande la suma de ellos. Si los enumero, se multiplicarán más que la arena. Despierto aún, estoy contigo. De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio Jehová a los que te aborrecen, y me enardezco de tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino a perversidad, y guíame en el camino eterno. Y a mí lo que más me confronta, son muchos los versículos que son hermosos, ¿no? Pero el que dice, pruébame, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino a perversidad, y guíame en el camino eterno.
Wow, decir al Señor que me pruebe, que conozca, que mire mi corazón, es algo grande, ¿no? Es algo decirle, Señor, pruébame y mira si hay en mí algo que no te agrada. Y debemos hacerlo. A veces uno le da miedo confrontar al Señor y decirle, Señor, que tú me pruebes, es difícil, pero es algo hermoso saber y entender que el Señor es bueno. Y que a veces es importante decir, Señor, pruébame, pruébame y examíname y mira qué hay en mi corazón. El domingo pasado veíamos un versículo muy importante también en Gálatas 6:7. Y en Gálatas 6:7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces, vamos ligando estos versículos. 139, al Señor no le podemos engañar. Así vayamos donde vayamos, el Señor sabe, porque Él me conoce, Él me crió, Él me hizo desde el vientre de mi madre. Y lo vamos a combinar con Colosenses 3, 22 y 24. Usted no lo tiene en su hoja, pero podemos, usted lo pueden anotar en sus hojitas. El versículo Colosenses 3, 22 y 24 dice, siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a quién, a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón para el Señor y no para los hombres. Entonces, cuando estoy aparentando y cumpliendo, mis amadas, primero el Señor no lo podemos engañar. Él conoce mi corazón, conoce mis pensamientos. Y acá dice que no lo debemos hacer para los hombres, sino para quién, para Dios, para Él, porque de Él recibiremos la recompensa. Hay algo natural del ser humano que se llama como ingratitud. Y el ser humano es eso. Y a veces me dice, pero yo a esta persona le dediqué tiempo, hice esto, hice lo otro, y no entiendo por qué reaccionó, por qué hizo, por qué me dijo, por qué se olvidó de mí. Pero es que el Señor dice, todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo ¿para qué? Para Él. ¿Por qué? Porque de Él recibiremos la recompensa. Y ahí entendemos, mis queridas, amadas hermanas, entendemos lo importante que es trabajar para Él, porque Él no es ingrato. Él no olvida nada de lo que hacemos. Algo que me encanta, Ramoncita, es que Ramoncita está colocando esta casa del Señor digna de Él. Lo que hablamos, vamos a hablar hoy, de excelencia. ¿Sí? Y Él dice, no, hermana, con amor. Y se nota, y se nota. Y todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo así, porque es para el Señor, no para los hombres, no para los hombres. Muy bien. Reduciendo la cruz, aparentando y cumpliendo la clase pasada, lo voy a recordar muy rápido, hablamos de que veíamos una gráfica que en la parte superior me mostraba la santidad de Dios, ¿sí? Y en la línea inferior de su gráfica, en la parte de abajo, me mostraba cómo el Evangelio me muestra y me acerca más a tener una conciencia de mi naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y entre más reconozco mi pecado y entre más reconozco la santidad excelsa de Dios, esa cruz, si ven la cruz de abajo, ¿la ven en sus gráficas? Esa cruz se va volviendo mucho más grande. ¿Qué significa? Que esa cruz se va haciendo más importante en mi vida. Voy entendiendo. Pero cuando no entiendo la magnificencia del Señor, puedo volver esta cruz así, verla como está acá. La primera, que es ¿qué? Pequeña, ¿cierto? Esa cruz es pequeña, pero a veces nosotros minimizamos esa cruz con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestros pecados. Pero entre más entiendo la santidad de Dios y entiendo mi naturaleza pecaminosa y empiezo a luchar contra mi pecado y tengo conciencia, esa cruz va volviendo ¿qué? Mucho más grande. Muy bien. Hablábamos que cuando nosotros estamos ancladas en esa cruz,
en la verdad del evangelio, que es lo que estamos hablando, ¿sí? Y hablábamos de que es anclar. Sí, que es anclar. Fijar, ¿cierto? Y hablamos que el ancla es algo que sirve para mantener a los barcos quietos. Y hablábamos que cuando llegan esos barcos inmensos, gigantes, esas embarcaciones inmensas, ¿cómo tienen que estar esas anclas tan fuertes para que no se muevan? Tiene que tener mucha fuerza. Así es la palabra de Dios. En el mar hay muchas olas fuertes, ¿no? Las olas son fuertes. Ustedes han estado en el mar y cuando le pega una ola, ¡pum!, te mueve. Y entre más tú vas entrándote al mar, más vas sintiendo la fuerza de las olas. El mundo es con nosotros igual. A veces nos mueve esas olas y como que, pero cuando estamos anclados, no nos tumba, no nos hunde, nos mueve. Esos barcos que están anclados en el mar o en un río, se mueven, pero de ahí no se mueven, no se van adentro del mar ni más allá del río, sino que se mueven, pero no van a ser llevados. Cuando estamos anclados en el Evangelio, mis amadas, vamos a tener muchos movimientos de este mundo. ¿O quién no ha sido movida en estos días o en estas semanas? Dígame alguien que, no, bien, perfecto. El enemigo nos ha movido de diferentes formas esta semana, ¿o no? Claro, nos mueve de diferentes formas. Trabajo, familia, esposo, hijos, enfermedad, en fin, muchas cosas. Tristeza, depresión. Pero cuando estamos ancladas allí con el Evangelio, nada nos pueda separar del amor de Dios. Vamos a ver los retos de crecer. Entonces, los retos de crecer, mis amadas, en el primer punto dice, crecer en la conciencia de nuestra naturaleza pecaminosa no tiene nada de divertido. ¿A qué se refiere? Cuando yo cada vez veo que soy más pecadora, cada vez me veo y digo, wow, Alex, te falta tanto por cambiar, te falta tanto por hacer. Y cada vez que nos vemos así, ¿se imagina ustedes que nos pudiéramos nosotros, que el espejo con que nos vemos viera nuestro pecado? ¿Cómo sería de feo? ¿Tú te mirarías en el espejo? No. Si el pecado lo pudiéramos ver en el espejo, seguro que yo hoy no me miro porque no. A veces cuando recién nos levantamos y nos miramos en un espejo, nos asustamos, hoy como estamos despeinadas y como que, ¿sí? ¿Cómo sería si se reflejara ese pecado en un espejo? No sería nada agradable. Vamos a Romanos 8, 5, 13. Vamos a ver Romanos 8, 5 al 13. Dice así. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Perdóname, ese no. Romanos 8, 5 a 13. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino ¿cómo vivimos? Amén, según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué estamos viendo acá? La lucha del Espíritu contra la carne. Así que, hermanos,
Deudores somos, no a la carne, no a la carne. Vivamos conforme a qué? A la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué hacemos? Vivimos, vivimos. Entonces, significa, usted lo tiene en sus hojas el número 1, el reto de crecer, significa admitir a nosotros mismos y a los demás que no somos tan buenos como creíamos. ¿Sí? Entonces, si no estamos, mis amadas, descansando en la justicia de Jesús, en lo que Él hizo en la cruz, nuestra conciencia creciente de pecado llega a ser como un peso aplastante. ¿Sí? Entonces, si yo no entiendo que Cristo murió en la cruz por mis pecados, soy pecadora, ¿sí? Todos los días cometo pecado, pero si no los confieso al Señor, voy a sentirme aplastada por ese pecado. Y voy a sentirme todos los días culpable. Es que yo, es que yo, es que yo. Y va a ser un peso aplastante. Pero es importante que cada día vayamos a esa cruz. Y nosotras confesemos nuestros pecados. Y nos quitemos ese peso. Porque el único que puede quitarnos y limpiarnos es Cristo. Nada ni nadie más. Entonces, cuando nosotros, ese pecado es aplastante, ¿qué pasa? Nos derrumbamos emocionalmente y empezamos a desboronarnos y decir, esta vida no tiene sentido, yo ya no puedo más, yo soy muy mala, yo no puedo, yo. Pero, mis amadas, es momento que dejemos ese pecado en las manos de Cristo. Ella llevó la carga por nosotros y lo dejó en la cruz. Así que, cuando comenzamos a aparentar, la forma de aparentar tiene diferentes formas, ¿cierto? Y empezamos nosotros como, sigo aplastada por el pecado, digo, no, se va a notar que tengo el pecado, entonces yo no me lo quito, sino lo maquillo, ¿sí? Entonces voy a demostrar otra cosa. Y empiezo, y esa forma de aparentar puede tomar la forma de deshonestidad. Entonces digo, no, eso no es tan malo. Dije 3 mentiras esta semana, pero es que me tocó. Pero eso no es tan malo porque es que me tocó, ¿sí? Realmente yo no soy así, pero es que las circunstancias de la vida, y es que yo así nací porque es que mi abuelito, mi tatarabuelita, eran así, yo también. Y empezamos a aparentar. Entonces prefiero aparentar, decir, no, entonces, como decir, yo no voy a aparentar en la iglesia que si de pronto entre semana dije 3 groserías grandotas, entonces yo en la iglesia calladita, no digo nada, qué santidad, y empezamos sin darnos cuenta a aparentar. Segundo punto, crecer en nuestra conciencia de la santidad de Dios también es un reto. Entonces, como también no es algo divertido cuando me veo en mí el pecado que, no es, que es feo, que es horrible, pues también en el segundo punto, crecer nuestra conciencia de la santidad de Dios también es un reto grandísimo. Y lo dice 1 Corintios 13:12. Si alguien me quiere ayudar a leerlo, gracias. Muy bien, ¿qué significa este versículo? Porque Pablo habla de que ahora vemos por espejo oscuramente. ¿Por qué un espejo oscuro? En la época de Pablo no teníamos espejos como los que tenemos ahora. Los espejos en esa época eran en plata o en oro, ¿no? Entonces tú te veías ese reflejo, pero no te ves como ahora te ves. Entonces por eso Pablo hace una referencia de los espejos de esa época. Dice, ahora vemos por espejos puramente, más entonces veremos cara a cara. Entonces está diciendo, en este momento tú no reconoces muy bien tu pecado, pero el Señor, la obra que comenzó, ¿en dónde el Señor la va a terminar? En el cielo.
¿cierto? Y ahí dice la segunda parte, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hay muchas cosas que en este momento son como ocultas. No todo el Señor los puso en la palabra de Dios. Hay cosas que los teólogos se rompen la cabeza, pero ¿por qué? Pero entonces, y pueden durar años, pero el Señor dice, yo no lo voy a descifrar aquí, sino en el cielo. Allá van a saber todo y voy a aclararles perfectamente. Entonces, lo que está oscuro acá aquí en este mundo, en esta tierra, en el cielo se va a ver cara a cara, claritico como los espejos de ahora. Así va a ser. Entonces, significa darse cuenta de lo lejos que estamos también de ese nivel de exigencia, ¿sí? Significa reflexionar en que el Señor le disgusta realmente el pecado y se nos olvida. Cuando mi hija dio un testimonio, bueno, la palabra en la actividad de los niños, ¿se acuerda? Y ella les enseñan a los niños que cuando pecamos, Dios se pone triste, pero también tiene ira, tiene emociones. O sea, a veces se nos olvida que el Señor tiene emociones, ¿saben? Se nos olvida, como que, sí, sí, ya. Pero Él también se entristece. Él también se alegra cuando hacemos cosas lindas, cuando estamos creciendo en el Evangelio. Cuando llevamos a uno más a los pies de Cristo, pues se hace fiesta en el cielo. Pero también cuando dejamos de hacer y minimizamos esa cruz, Él también se pone muy triste. Y qué tristeza es entristecer al que dio la vida por ti, al que lo dio todo por ti, al que no se negó morir en una cruz, al que no dudó por amor ir a esa cruz por ti y por mí, y no porque fuéramos buenos, sino por nuestros pecados. Entonces, a veces queremos ganar la aprobación de Dios simplemente por cumplir. Yo creo que Dios esté contento, voy y cumplo, pero estoy de cuerpo cuando mi corazón está lejos de acá. Estoy leyendo la Biblia, pero no entiendo lo que estoy leyendo. Estoy orando, pero yo no estoy orando. Estoy pensando en qué será hoy el Día de la Madre, qué será que me van a regalar, qué me harán de almuercito, será que cuando llego ya está el almuercito, me tocará de día y madre hacer almuerzo. Y pasa, mis amadas, pasa. Y a veces cumplimos, no yo, y volvemos esto una religiosidad. Vengo los domingos para que me vaya bien el resto de semana. Pero como quise empezar el estudio, Salmos 139, el Señor nos conoce, conoce mis pensamientos, conoce mi corazón, Él conoce todo. Entonces, vamos a hacer un proceso de lo aprendido y ustedes en sus hojas es fácil aparentar y cumplir. Estas tendencias se manifiestan en forma práctica en nuestras vidas. Y yo quiero leerles, ustedes tienen unas líneas ahí, y yo quiero que de lo que yo voy a leerles, voy a darles algunos ejemplos de cómo a veces aparentamos y cumplimos simplemente. Y acordémonos que hablamos que el aparentar, ¿sí? Es fingir algo que no somos. Y cumplir es no hacer la excelencia que Dios nos exige que lo tengamos, hacer las cosas con excelencia como Él lo pide. Quiero que escuchen lo siguiente. Unos ejemplos. Y usted dirá, wow, ¿será que estoy haciendo yo eso? Y usted puede escribir algunos de los ejemplos que yo voy a leer, usted los puede escribir en esas líneas. Y hacemos nuestra propia justicia, ¿sí? Nuestra propia justicia. Es que yo lo hago porque una justicia intelectual. He leído más libros, me expreso mejor y soy más culto que otros, la cual evidentemente me hacen superior. Una justicia de horario, una justicia de horario. Soy autodisciplinado y riguroso con mi gestión de tiempo, lo cual me hace más maduro que otros. Una justicia de flexibilidad. En un mundo tan ocupado,
Yo soy muy flexible y relajado. Siempre tengo tiempo para otros. A los que no son así, debería darles vergüenza. ¿Sí? Una justicia de misericordia. Tengo cuidado de los pobres, desvalidos, de la manera que todos deberían hacerlo. Wow. Yo lo hago, pero ustedes no lo hacen. No, muy malo. Una justicia legalista. Yo no bebo, ni fumo, ni juego, ni ando con la clase de personas que hacen estas cosas. Hoy en día hay demasiados cristianos que no se preocupan por la santidad. ¿Sí? Estoy hablando de alguien de que se cree, aparenta y simplemente cumple. Y siempre ve el defecto en los demás y critica a los demás, pero no se ve así interiormente. Una justicia financiera. Manejo el dinero sabiamente y no tengo deudas. No soy como esos cristianos materialistas que no controlan sus gastos. Una justicia política. Si realmente amas a Dios, votarás por mi candidato. Y se encajó muy bien ahora, ¿no? Entonces, y eso pasa, ¿no? Si realmente amas a Dios, votarás por mi candidato. Y eso pasa muchísimo en muchas iglesias que manejan mucho la política. Una justicia de tolerancia. Tengo una mente abierta y soy amable con aquellos que no están de acuerdo conmigo. De hecho, me parezco mucho a Jesús en ese sentido. Entonces vemos que hay muchas personas que son así, que son aparentan y simplemente sí. Muy bien. Bueno, entonces, cuando no estamos bien cimentadas, ancladas en el Evangelio, descansamos en estas fuentes falsas de justicia, ¿sí? Para edificar nuestra reputación y darnos un sentido de estima, un sentido de valor, un legalismo. Yo soy mejor que todos. Yo oro más que ustedes. Yo soy más santa que ustedes. Ustedes no saben cuántos versículos yo me sé, ustedes no sé. Y así a veces no nos damos cuenta. Si no me creen, yo voy a traer todos los diplomas que tengo y todas las medallas y todo lo que yo he ganado. Y a veces no nos damos cuenta que estamos simplemente fingiendo y aparentando ser lo que realmente no somos. Y ante los ojos de los hombres, es que no, es ante los ojos de Dios, mis amados. Muy bien. Ahora, esta es la verdad del Evangelio. Cristo Dios está profundamente satisfecho contigo, pero cuando dejamos de basar nuestra identidad en lo que Jesús ha hecho por nosotras, caemos en un cristianismo que consiste en cumplir y aparentar. Entonces, cuando caemos en un cristianismo que consiste en cumplir y aparentar, se nos olvida y minimizamos esa cruz cuando debe ser inmensa, cuando debe ser grande. Nuestras tendencias, mis amadas, de aparentar y cumplir, nos hace creer que estamos cimentadas en el Evangelio, pero estamos arraizadas en nuestros pecados. Debemos primeramente aplicar el Evangelio en nuestra incredulidad. Nos falta fe, muchísima fe. Yo le pido al Señor y nuestras oraciones, Señor, te pido que, pero yo le estoy pidiendo, pero mi corazón dice, no se va a poder. O vivimos quejándonos. Ay, no. Ay, es que tengo trabajo, amén, que tienes trabajo. ¿Cómo? ¿Cómo? O lo contrario, Señor, no tengo trabajo. Pero cuando lo da, ay, ahora tengo trabajo. ¿Sí? Así pasa. No, yo les decía, tengo mucha loza para lavar. Bueno, es porque has cocinado, tienes alimento. Gracias a Dios por eso. Y está haciendo mucho sol, está lloviendo mucho. Y podemos seguir haciendo una lista cuando todo lo que hacemos y vivimos es por fe. Debemos predicarnos primeramente el Evangelio a nosotras mismas. Yo no puedo hablar de un Cristo
cuando yo no lo vivo, cuando estoy minimizando esa cruz, cuando yo no soy un ejemplo? ¿Cómo puedo hablar del evangelio a mis familias, a mis hijos cuando yo no lo vivo? Van a decir, eres mentirosa. Qué triste porque el Señor es el que va a sentir esa tristeza, pero ¿cómo puedes hablar de mí cuando no lo vives? Triste. Debemos librarnos de aparentar y cumplir, no por lo que veamos, porque yo veo en ustedes caras, ya, pero el Señor sí ve sus corazones. Muy bien. Ahora, para terminar ya y vamos a hacer la aplicación práctica de este estudio de aparentar y cumplir de lo que vimos en estos 2 domingos, quiero que se reúnan en 3 grupitos, ¿sí? 3 grupitos. Y voy a entregar estas hojitas. Ayúdame, ya necesita, gracias. Entonces, háganse en 3 grupitos, por favor. ¿Y eso? Ah, ya. Más rico acá, más rico acá. Bueno, entonces rápidamente. Exacto, perfecto, muy bien. Entonces, quiero que escojan una representante, pero no la misma de la clase pasada. Así que Paola no puede participar esta vez. De este grupo sí pueden participar. Y de ¿quién fue la que habló la vez pasada? No, ninguna. Entonces, pueden escoger, pero no a Mónica y no a Jenny del grupo de allá. No, porque es que ustedes son maestras. Entonces, las representantes que van a hablar acá no va a ser ni Moni ni Jenny, ¿sí? Porque son maestras. Y de acá sí van a escoger menos a Paola, porque ella ya habló. Y de acá ya pueden escoger a quien quieran, ¿bien? ¿Ya tienen sus hojas? Entonces, ustedes son el grupo número 1, ¿sí? Entonces, el grupo de Elisa, el grupo número 2 que está allá, eh, van a resolver la pregunta número 2 y el grupo número 3 van a resolver pues, la pregunta número 3. ¿Listo? Y importante el versículo, bueno. ¿Hasta qué horas tengo? ¿Hasta las 10:30? ¿Ah? 10:30. ¿Sí? ¿Sí? Ah, o sea, acá a las 10:30 terminamos. Ah, perfecto. Uy, perfecto. Pues yo veo que son las 10:15, está bien, ¿cierto? ¿Está qué? ¿Adelanta? ¿Qué horas son? ¿10:10? Ah, bueno. Ay, no, pues así. Lo hacen para que el pastor termine rápido, ¿no? Bueno, a las que nos están viendo por internet, quiero que ustedes, ya les había mandado el mensaje, el material, ustedes en su casa nos ayudan a trabajar sobre ese material también, en donde dice ejercicio de aplicación. Ustedes en su casa lo hacen también.
Voy a mirar desde el celular. Porque como que se no está. Bueno, mis amadas, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Listo? Grupo número 1, ¿cómo vamos? ¿Ya? Grupo número 2, ¿falta? Pero a ver, apurar. ¿Y grupo número 3 ya casi? Grupo número 3, grupo número 3, grupo número 3, ¿ya? Ah, ok, perfecto. Bueno, mis amadas, yo creo que ya es el tiempo para que alcancemos entonces, a exponer. Del grupo número 1, ¿quién va a ser la representante? Felicita, gracias. Del grupo número 2, ¿quién va a ser la representante? Grupo número 2. Es que en ese grupo número 2 quedan 3 maestras, ¿no? Ay, no, se van a haberse distribuido acá. Dianita, ok, Diana, perfecto. Y el grupo número 3, mi Vale. Hoy, perfecto, bien. Listo, entonces vamos a comenzar. Elisita, pasa. Es que, ¿sabes por qué lo pongo por micrófono? Porque como nos están viendo, desde allá no escuchan lo que estamos diciendo si lo hacemos desde allá. Entonces, por eso es que... Ay, gracias. Ay, ahorita ya está, pero... Buenos días, hermanas. Buenos días, vamos a escuchar a Elisita, la exposición de ella, entonces vamos a nuevamente a organizar nuestras sillas
y vamos a escuchar las exposiciones. Muy bien, gracias, Elisita. Listo. Bueno, a nosotros nosotros debemos dar un ejemplo de alguna regla que hemos hecho para nosotros y para los demás que nos hacen sentir bien cuando se cumplen, pero molestas o oprimidas cuando no se cumplen. Y debemos dar un versículo, un versículo para sustentar esto. Bueno, nosotros hemos escogido la regla que es que tú sí sea sí, que tú no sea no. ¿Sí? Porque lo que más, de lo que es más de eso de mal proviene, ¿sí? ¿Cómo la regla que ponemos? Que tú sí sea sí y que tú no sea no, porque es algo que en nuestra sociedad se ha perdido, ¿sí? Muchas veces decimos sí hago, sí me comprometo, sí voy, y inclusive con nuestros hijos, les decimos sí, vamos a jugar contigo, sí, o sea, algo tan simple como que es un sí y no se cumple, y eso genera malestar, ¿sí? Y mal testimonio, ¿sí? Entonces, el versículo que hemos escogido es Santiago 5:12, dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente la regla que pues justifica este versículo. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Elisita, gracias. Y eso pasa, ¿no? Muy bien, ahí con el aplauso y todo, bueno, es un aplauso. Bien, es cierto, cuando lo que se visita de cumplir y de cumplir y decir un sí o un no, a veces es eso, son promesas. El Señor dice que es mejor, si no vas a cumplir, es mejor que no prometas. Y eso es muy cierto. Entonces, cuando nosotros prometemos y no cumplimos, son reglas que nuestros hijos lo van a repetir. ¿Sí? Entonces, él es un reflejo de lo que nosotros somos. Nuestros hijos se reflejan de lo que nosotros somos. ¿Sí? Así que desde siempre, y siempre le hemos dicho a nuestros hijos, si tú cumples, ¿qué haces? Sí, mami, prometo. Pero porque nosotros lo demostramos. Y a veces fallamos. Mami, ¿te acuerdas que tú me prometiste que íbamos a tal cosa? Tú me dijiste que sí íbamos. Yo sí, hijo, tienes toda la razón. Y a veces se nos olvida. Muy bien, gracias, grupo número 1, Lisita, gracias. Grupo número 2, Dianita, pasa, por favor. Con relación al punto 2, esta dinámica te ha hecho pensar en que has creado normas con un sentido de autojusticia, pues como madres muchas veces con los hijos también, cuando vemos que no leen la palabra, no oran, entonces decimos, mira, tú no oras, tú no lees la palabra, no quieres ir a la iglesia, los criticamos. Entonces ahí estamos aplicando nuestra, nuestra justicia. Y el versículo para ello es, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Muy bien. Dianita, gracias. Ok, ok. Porque yo sé que allá los que están viendo no nos escucharon, no te escucharon. Pero Jenicita decía de que sí, a veces no cuidamos el corazón de nuestros hijos y aparentamos y cumplimos simplemente, pero tenemos que primero demostrarlo para que ellos se vean ese sentimiento reflejado. Y lo que decía Dianita, ¿no? Tú no lees, tú no oras, pero estamos autojustificándonos cuando no lo estamos haciendo nosotras. Entonces, ¿cómo yo puedo dar a mis hijos cuando yo no lo estoy haciendo, no lo estoy viviendo? Pues va a ser muy difícil. Muy bien. Perfecto, ahora vamos al grupo número 3. Vale, muy bien. La pregunta dice, ¿cómo te impide amar genuinamente a otras personas al dejarte dominar por estas reglas? Escogimos Santiago 1:19 al 20, que dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para huir, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pues nosotros como humanos lo que hacemos generalmente es
sea pronto para huir, no oímos el resto de pronto las justificaciones que tienen las personas, sino que nos airamos muy rápido. Tardo para hablar y respondemos muy rápido, ¿no? Entonces, pues somos groseros, etcétera. Entonces, actuando de esta manera, nuestro ser querido u otra persona, pues no va a saber que tenemos un amor genuino hacia ellos, porque pues también dice otro versículo que dice que el amor todo lo perdona, todo lo soporta, todo no sé qué, y pues no hacemos eso, sino que nos dejamos llevar por nuestros, o sea, no tenemos dominio propio, sino que nos dejamos llevar por todas la rabia, el rencor, y no tenemos cómo demostrar un amor genuino a las demás personas. Muy bien, y vale, gracias. Perfecto. Aplausito también. Perfecto. Entonces, ya cerrando estos dos capítulos, el primer capítulo hablamos del marco del evangelio que era crecer y dar frutos, ¿cierto? Y juzgábamos, ¿cierto? Entonces, y eso que minimiza realmente la cruz. Y aquí estamos hablando de otro ejemplo que son muchas formas en que nosotros minimizamos la cruz, que es lo bueno y lo malo, cómo aparentamos y cómo simplemente cumplimos. Y vimos cómo, dice, cómo te impide amar genuinamente a otras personas, y realmente a veces lo que hacemos es juzgar y no las amamos. Y eso es triste, porque estamos minimizando realmente la cruz, porque no estamos fortaleciendo esa cruz, y como nuestras vidas se nos vuelven reglas, reglas, y reglas, y reglas. Las reglas son buenas, son excelentes, pero a veces hacemos reglas para los demás, pero yo no las cumplo. Eso es una forma de fingir y es una forma de aparentar. Es una forma de minimizar la cruz, y es una forma en la cual hoy cerramos este segundo capítulo, donde vemos cómo el evangelio tiene que empezar por ti y por mí. Hablábamos de qué era el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación en Cristo Jesús. ¿Qué significa el evangelio? Es hablar de un Cristo crucificado, un Cristo sufrido, pero un Cristo resucitado. Y por eso quiero terminar con Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, ¿sí? Así que ya no eres esclavo. Cuando hablamos de un evangelio y vivimos el evangelio, nosotros ya no somos esclavas. ¿Esclavas de qué? Díganme ustedes. Sí, del pecado. Y a veces aún estamos atadas y encadenadas al pecado, porque no entendemos cómo el amor de Cristo me perdonó. Y no entendemos ese evangelio. Cuando entendemos y vivimos el evangelio, entonces, como dice Gálatas, así que ya no eres esclavo. Eso es una afirmación. Posiblemente ya no eres esclavo, quizá ya no eres esclava. No, ya no eres esclavo. Ahora, ¿qué somos? Es una posición. Hermoso este versículo. Sino que hijos. Sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué posición tan hermosa que me dejó el evangelio. El evangelio es Cristo. Y qué hermosa posición de que a mí no me cabe en la cabeza. Yo tenía unos discipulados, y las dos personas que hablamos de eso precisamente, y decía, yo no entiendo, no me cabe en la cabeza cómo Cristo, fuera de que entregó todo por mí, que no lo merecía, por ser pecadora, por ser mala, no por ser buena, se entregó todo, y fuera de eso me dejó muchos regalos, pero uno de los regalos que me dejó el Señor fue la posición. Imagínate que ya no soy criatura de Dios. Criatura es la creación de Él. Soy hija de Él. Y soy hermana de Cristo. A mí eso no me cabe en la cabeza. Que yo soy hermana y hermana de Cristo. Por eso a mí la palabra hermana tiene una connotación muy importante. A mí la palabra hermana, cuando uno dice hola hermanita,
siente la hermandad espiritual con esa persona. ¿Qué es un hermano? Yo tengo unos hermanos de carne hermosa que cuando yo necesito están ahí, allá, ayudarme, prestos, ahí. Si me caigo, me levantan. Yo digo, hasta ese punto, soy hermana, hago ese papel de hermana con Cristo. Hermana yo de Cristo que, no, a mí no me cabe en la cabeza. Qué responsabilidad tan grande. A mí eso, o sea, yo, cada vez que lo pienso, Señor, tanto, tanto te igualaste al ser humano, te hiciste, bajaste de tu trono, te hiciste hombre, dejaste tu majestuosidad, te igualaste a nosotros. Wow, eso es el Evangelio. Vivamos el Evangelio. Pero la única forma de vivir el Evangelio es decir, entregarte tú a Cristo. Es la única manera. Si no te entregas a Cristo, va a ser difícil que entiendas el Evangelio. Pero es no un entregarte aparentando y cumpliendo. Es que me dieron que hiciera la oración y yo repetí, porque es que, ¿qué dirán si yo digo que no? Repito, entonces yo repito. No. Cuando tú te entregas a Cristo, tu vida tiene que cambiar. El marco del Evangelio es crecer y dar frutos. Eso es. Tiene que verse realmente un cambio. Si no hay un cambio, es porque estás aparentando y estás fingiendo. Porque cuando recibimos a Cristo, ya pasa a ser, ya reina, no mi yo, sino Cristo, el que vive en mí. Vamos a terminar oración y vamos a compartir un refrigerio que ya lo están dando, así que vamos a terminar en oración. Padre Celestial, damos infinitamente gracias por este tiempo maravilloso, por tu amor, por tu bondad, por este tiempo en que podemos compartir tu palabra, que es alimento para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu, para nuestra mente, para nuestra alma, Señor. Gracias porque en ti nos sentimos vivificadas. Gracias porque nos has mostrado, Señor, de que no debemos aparentar y que no debemos fingir y que tenemos que tener el marco del Evangelio, que es crecer y dar frutos, que debemos vivir el Evangelio para que otros vean en mí el Evangelio verdadero que es Cristo Jesús, porque ya no vivo yo, pues Cristo vive en mí. Gracias por el resto de servicio, por la alabanza, por el refrigerio tanto de adultos como de niños que tú has puesto el querer a estas familias de traernos este alimento para nuestro cuerpo físico. Gracias para tener un tiempo nuevamente de comunión como antes, de hermandad, Señor, de estar en esta casa, tu iglesia, Señor. Bendice la alabanza, que sea con entendimiento y llegue desde el corazón, que no sea con fingimiento ni con aparentar, sino que realmente cantemos con el corazón, que te alabemos a ti con nuestro sentir, con cada himno, Señor, que entonemos. Y cuanto más, Señor, que sigamos creciendo para dar frutos con la palabra de Dios. Bendice a nuestro pastor para que tú lo uses como instrumento para seguir, Señor, creciendo y dar frutos, Señor. Gracias doy por tu inmenso amor, pidiéndolo en tu nombre, en Cristo Jesús, y con el poder del Espíritu Santo hemos orado. Amén y amén. Gracias, mis amados.
Sí. Y eso lo ponen en el grupo. Muy bien, ¿los caballeros ya comieron? Sí. Ya. Magnífico, ya vienen los jóvenes. Muy bien. La cabeza lo más levantada posible. Sí. Es para que no le caiga a la persona en la cara. ¿No levanta más la cabeza? No. No. Listo. No, pero ahí no le da la cara. Y lo dejamos fijo. Por ahí. Y eso. Y ya, ahí. Exacto. Simplemente lo que manda vientecito suave. Sí, el uno. Sí. Y eso manda vientecito suavecito. Ahí.
Ya está acá, ya, perfecto. Adiós.